Hola mis estudiantes, vamos con la última cápsula que se refiere a los protocolos de columna vertebral, que en este caso vamos a dar los tips, los aspectos más importantes que nosotros debemos considerar antes de buscar o pesquisar una imagen patológica en nuestro protocolo de columna vertebral. Así que claves para ser un buen tecnólogo médico en resonancia magnética, específicamente de columna vertebral. Comenzamos. Bien, o sea, primeramente anatomía, ¿cierto? Ustedes son máster, son maestros en anatomía. Yo ya doy por obviada esa información. Yo no voy a detenerme a ver anatomía, así que ustedes tienen que estudiar de imayos, de NETE, de toda la bibliografía que se les entrega en lo que respecta a esta área, así que deben mantener experticia. Somos anatomistas e imaginológicos, tenemos que dar esa relevancia en nuestra carrera, ¿cierto? Y además conocer aspectos técnicos de nuestra secuencia, no solamente las características de nuestros protocolos, cómo se arman nuestros protocolos, cómo se caracterizan clínicamente nuestros protocolos, sino que además saber muy bien los artefactos de mayor incidencia en estos protocolos, como los artefactos de flujo por líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Artefactos por susceptibilidad magnética, sobre todo por elementos de osteosíntesis, y artefactos de desplazamiento químico, de chemical shifts, que se pueden presentar en algunas potenciaciones dependiendo de la manipulación de la parametrización, ¿cierto? Bien, la otra pregunta es que tenemos que buscar qué es lo que se ve normal, qué es lo que se ve patológico, ¿cierto? Y de ser patológico, ¿qué nos estamos preguntando? O sea, hay una lesión, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso, hay una localización patológica. Eso lo tenemos que buscar, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la ubicación, la localización de la lesión, y para eso tenemos que indagar un poco con el paciente, referencias de dolor, ¿cierto? Referencias anatómicas donde nos puede indicar más o menos dónde puede estar ubicada la lesión, ¿cierto? Aspectos que pueda tener la lesión imaginológica, y para eso tenemos que saber anatopatología, ¿cierto? Fisiopatología, histología, bioquímica patológica, ¿cierto? Y cuáles son los patrones más habituales de estas anomalías, ¿cierto? Hay hallazgos súper atípicos y eso se puede dar, pero columna vertebral siempre hay una cierta incidencia patológica, así que no es tan complejo. Bien, así que dependiendo de qué es lo que queremos buscar, tenemos que ir directamente a nuestras potenciaciones, a nuestra secuencia. Recuerden que siempre va a haber una potenciación, una secuencia, una característica física que va a acusar el diagnóstico. Siempre hay una, al menos, que acusa. El resto complementa, ¿cierto? Pero siempre hay una que dice, aquí por estas razones físicas que yo tengo como secuencia o como potenciación, aquí está la patología, ¿cierto? Así que dentro de ella tenemos que conocer este componente híbrido que tiene columna vertebral, ¿cierto? Componente osteoarticular, componente neurológico, así que tenemos que basarnos en esas premisas. Las lesiones óseas, ya sean por causa inflamatoria, infecciosa, tumoral, ¿cierto? Tenemos que descartar si hay extensión de las componentes meningias, ¿cierto? Del canal medular, ¿cierto? O afectación a los tejidos blandos adyacentes, ¿cierto? Así que en esta potenciación, por ejemplo, si es lesiones óseas específicas, vamos a buscar en el T1. Si son lesiones de afección de partes blandas, principalmente tema muscular, vamos a buscar en el T2, ¿cierto? Y en el T2 con técnica de saturación grasa. Cuando tenemos problemas directamente a nivel medular, vamos a ver que muchos de estos procesos, sobre todo cuando son tumorales o son obstructivos locales, como Chiari, por ejemplo, siempre tenemos que administrar medio de contraste. ¿Para qué? Para ver si eso puede generar alguna causa activa, inflamatoria, infecciosa, ¿cierto? Puede estar asociada a otros componentes tumorales, como la siringomiela, cuando son tumores que están afectando de manera parcial o total, que pueda generar una solución parcial o completa, y eso sí o sí tiene que caracterizarse con medio de contraste, ¿cierto? Señales inespecíficas que las vamos a ver más adelante, sea que se vean hiperintensas en el T2 e hipointensa en el T1, y tenemos que buscar sospecha metastásica, ¿cierto? Y para eso sí o sí tenemos que administrar medio de contraste. Y siempre alteraciones medulares, principalmente en las potenciaciones T2 y T2 con técnica de saturación grasa en los protocolos de columna vertebral. Tenemos que sospechar de lesiones desmineralizantes, y en esos casos también tenemos que inyectar medio de contraste. Dentro de las patologías de columna a nivel de caracterización medular neurológico, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con lesiones intramedulares. Las lesiones intramedulares pueden afectar directamente el canal ependimario, ¿cierto? Puede o no estar aumentada de tamaño, y esto sí o sí puede generar alteración de la señal del canal medular y de la composición medular, ¿cierto? El componente óseo se encuentra intacto y la lámina que va a rodear la médula
va a aparecer más o menos comprometida, pero muchas veces se puede dar por artefacto. Y en este caso, cuando hay lesiones intramedulares, se puede generar una repercusión secundaria cavitaria, ¿cierto? Que es la seringomiela o la hidromiela, dependiendo del contenido que ésta pueda tener, ¿cierto? Así que también nos podemos encontrar con, dentro de las lesiones intramedulares, con lesiones focales o que sean múltiples. Y para eso tenemos que irnos sí o sí al T2 y al T2 con técnica de saturación grasa. Así que se van a presentar de carácter hiperintensas en el T2, más aún se van a realzar en el T2 con técnica de saturación grasa. Por lo tanto, tenemos que asumir que son de lesiones de componentes líquidos, pero líquidos libres, ¿cierto? Habitualmente. O sea, nosotros sabemos que las lesiones desmineralizantes se presentan con un patrón libre, pero de contenido líquido, ¿cierto? Y pueden generar de forma homogénea o heterogénea dependiendo cómo captan con el medio de contraste. ¿Hay focos que pueden darse que sean hipointensos en el T2 e hiperintensos en el T1? Sí, son los menos, son bastante categóricos y se dan principalmente en la cola, en el cono, que habitualmente son los chonomas, que tienden a la hipo en T2, hiper en T1, pero tenemos que verlo. Habitualmente son ISO en T2, ISO en T1 porque respetan el patrón de composición medular. Así que dentro de las lesiones intramedulares, cuando son por causas desmineralizantes o de patologías desmineralizantes, tenemos las esclerosis múltiple, ¿cierto? La más habitual, la que ustedes van a ver con mayor recurrencia, la mielitis transversa, ¿cierto? Que también lo van a ver con cierta frecuencia, y por causas secundarias por una encefalitis, encefalomielitis, ¿cierto? Y después dan por causas patológicas, ¿cierto? Infecciosas, sarcoidosis y pseudotumores inflamatorios. Así que habitualmente el patrón que nosotros siempre vamos a buscar lo vamos a encontrar principalmente en las potenciaciones T2, en donde la interfase de contraste es mucho mayor, más aún cuando aplicamos técnica de saturación grasa. Como les comenté anteriormente, estos patrones se pueden dar de forma lineal, ¿cierto? Como un patrón único o un patrón múltiple, dependiendo de cuál es la patología que nosotros estamos pesquisando. Y en estos casos siempre el T2 con técnica de saturación grasa nos va a aportar mayor información, acentúa la interfase de contraste, así que indistintamente de la sección que estamos estudiando, siempre tenemos que caracterizar muy bien la técnica para que no nos genere conflicto en zonas de interés clínico. Ahora, hay patrones desmineralizantes que se pueden dar en más de una sección, que se pueden dar en cérvico dorsal, entonces es importante tratar de equiparar un poco los diagnósticos, y si piden 2 secciones, tratar de que al menos en una secuencia demostremos gran parte de los segmentos, ¿cierto? De los segmentos patológicos hablando. Dentro de los procesos inflamatorios infecciosos de la zona intramedular, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con tuberculosis, estreptococo, causas patológicas como la toxoplasmosis y causas virales, que son las más comunes, ¿cierto? Tenemos las enterovirus, la epivirus, ¿cierto? Que son de mayor recurrencia. También tenemos algunos procesos de mielopatía vascular, ¿cierto? Que se produce por alguna isquemia medular, por una arteriosclerosis o por algún émbolo, ya sea natural, producido por el mismo paciente, o quirúrgico, que hay cierta incidencia en eso, ¿cierto? Y que eso genera una isquemia que genera un déficit de aporte nutricional en ese segmento anatómico, ¿cierto? Así que nosotros lo vamos a ver como un infarto, tal cual como se visualiza en cerebro, lo vamos a pesquisar también en los protocolos de columna. Vamos a ver como un hallazgo hiperintenso por el edema citotóxico, ¿cierto? Que se va a manifestar de mejor forma en el T2, pero también en los infartos se acentúan mucho más en las potenciaciones T1, pero donde tenemos que buscar sí o sí es en el T2, principalmente en el plano sagital. Bien, la seringomiela también es una causa secundaria por principalmente tumores o procesos obstructivos parciales o totales que se puedan presentar. Los más habituales son alonquiaris, ¿cierto? Y presencia de tumores intraticales, ¿cierto? Extramedulares que pueden generar este tipo de obstrucción. La seringomiela es una repercusión secundaria del canal ependimario que puede aumentar de volumen, ¿cierto? Y esto a su vez genera un aumento de la presión intraependimaria. Y esto puede generar muchos síntomas, desde vértigo, cefalea, ¿cierto? Hasta crisis convulsiva en casos más agresivos. Pero el patrón se parece bastante, en su gran mayoría se presentan como un aumento del volumen en forma ovoide, ¿cierto? Que siempre tiene un inicio un poco en espiga, que se presenta desde la zona donde se está generando la obstrucción, y que donde vamos a buscar de mejor forma va a ser en las potenciaciones T2, porque genera un aumento del contenido del líquido cefalorraquídeo en el canal ependimario que está obstruido, ¿cierto? Aunque si bien es cierto en el T1 se puede manifestar, es en el T2 donde sí lo tengo que buscar. En el T2 fasal no es tan necesario, porque ya en el T2 es evidente.
Sin embargo, en estos casos, cuando nosotros nos encontramos con seringomielias, sí, la gran mayoría de las veces van a requerir uso medio contraste por las causas iniciales que nosotros ya habíamos conversado. Y el plano donde se demuestra más esta patología siempre va a ser más en sagital. El axial se caracteriza principalmente para ver cuáles son las afecciones raquimedulares que se puedan presentar. También nos vamos a encontrar con lipomas que son de cierta recurrencia, ¿cierto? Son lesiones benignas, y aquí sí o sí la técnica de saturación grasa nos va a caracterizar si efectivamente es un lipoma o un elemento de contenido graso, ¿cierto? Así que en el T1, como es un contenido graso, lo vamos a ver hiperintenso, mucho más hiperintenso que en el T2. Sin embargo, en el T2 recuerden que es una secuencia turboespineco, por lo que en este tipo de patologías se va a presentar hiperintenso, ¿cierto? Porque se generan efectos residuales de la señal y puede que presente hiperintensidad, a pesar de ser un T2, pero es por la característica física. En el T1 también, así que es en el T2 FASAD donde nos va a decir si esta lesión se satura o no. Si se satura es porque tiene contenido graso. Y sí, en estos casos tenemos que inyectar medio contraste, porque muchas veces estos lipomas pueden estar en zonas conflictivas y pueden generar tabicaciones, y dada su composición grasa, que inicialmente pasan de acuoso a grasa, esta composición híbrida mixta puede conllevar a largo plazo a una composición maligna. Así que los lipomas no hay que mirarlos superficiales, sino que hay que mantener la atención, dependiendo de la localización, de la ubicación, del tamaño, ¿cierto? Y de la data de esta lesión. Médula anclada. La médula anclada es una patología que se da habitualmente en pacientes pediátricos preadolescentes, donde se genera una mayor incidencia de pesquisa clínica, ¿cierto? En donde parte del elemento raquídeo de la columna lumbar, ¿cierto?, del cono medular, puede estar adherido de manera parcial o completa en la componente meninge posterior del saco tecal. En estos casos, cuando van creciendo los pacientes, esta adherencia puede generar alargamiento de la médula, y esto ocasiona mucho dolor que no pasa con analgesia. Entonces ahí se genera una sospecha de este patrón. El hallazgo para poder pesquisar y concluir médula anclada es que sí o sí va a ser desde el plano sagital, ¿cierto? Y habitualmente nosotros por anatomía normal sabemos que el cono medular debería estar entre L1 máximo L2. Cuando el cono medular se presenta más abajo del L2, desde L3, que habitualmente se presenta porque hay varios grados, pero lo más habitual es que la médula se encuentre a nivel del L3, ya podemos hablar de médula ancla, dependiendo del estadio, ¿cierto? Y el filum terminal habitualmente no se ve de manera segmentada como se ve en un paciente adulto, sino que se ve como un hilo conductor que se ve colindante, concordante con el componente tecal posterior. Y como se visualiza en el patrón axial, es una zona solamente de confirmación, porque el sagital nos dice si efectivamente está anclado o no. Es la ubicación del cono medular y del componente del filum terminal, en donde sí o sí se va a presentar en el segmento posterior del saco tecal adherido a la meninge, de manera parcial o completa, dependiendo del caso. Ahora, ¿nos podemos encontrar con otros tumores en la zona intramedular? Claro que sí, como les comentaba anteriormente, hay lesiones que se van a comportar en las isointensidades o en las hiperintensidades. Habitualmente los astrocitomas de columna son súper extraños, pero lo puse acá solamente para que caractericen un poco cómo se presenta el patrón, que es muy distinto a cómo se presenta a nivel cerebral el astrocitoma, pero en general este patrón tiende a verse más hiperintenso y con un halo periférico tras la captación de medio contraste, así que este patrón difiere un poquito de la zona cerebral. Solamente lo puse como referencia para que vean que los tumores se comportan distintos dependiendo de la sección anatómica. Los endopimomas y los ganglioblastomas en general son lesiones que se ven de forma isointensa en el T1 con una leve hiperintensidad, ¿cierto? Tanto en el T1 como en el T2. En el T2 se ven los contenidos mucho más heterogéneos que en el T1, y sí o sí van a captar medio de contraste por su contenido vascular local. Con respecto a las lesiones durales subdurales, estas se ubican entre el componente meningio y el componente medular, ya que pueden o no estar haciendo invasión de ambas estructuras, en el fondo en el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Así que estas lesiones en general son focales, son bastante delimitadas y pueden generar desplazamiento con compresión de la médula, que puede ser parcial o total. Por lo tanto, vamos a generar una repercusión secundaria de seringomielia o hidromielia, ¿cierto? Y esto genera una disminución de los espacios, sobre todo de las emergencias braquicervicales, de las emergencias radiculares. Y obviamente va a haber una modificación de la señal. Habitualmente hay un aumento de la señal medular por un proceso inflamatorio que puede generar esta compresión,
Por lo tanto, se va a presentar como un hallazgo hiperintenso por la causa edematosa medular que se pueda generar, que no implica, que es distinto a la repercusión ependimaria que puede haber. Una cosa es el edema medular y la otra cosa es la repercusión ependimaria que puede haber por esta obstrucción o compresión por desplazamiento, ¿cierto? Las lesiones epidurales son las lesiones aquellas que se encuentran entre el ligamento y el componente meningio, ¿cierto? Ya pasamos al extramedular, fuera del canal medular, y ya se presentan en zonas que son partes blandas, osteoarticulares, ¿cierto? Así que estas lesiones se caracterizan por ser ovoides, alargadas, siguiendo el tracto longitudinal, ¿cierto? Del ligamento longitudinal. Desplazan el cuerpo, el saco completo medular hacia el canal medular, generando obstrucciones parciales o totales también. Y estas pueden hacer invasión del componente medular, principalmente del componente óseo muscular, ¿cierto? Bien, y las lesiones extramedulares, ¿cierto? Son lesiones que sí generan una invasión importante y que pueden generar un desplazamiento del canal medular. Estas lesiones se caracterizan por una alteración morfológica del contenido de parte blanda y parte ósea, ¿cierto? Y que puede generar afección meningia. Las patologías degenerativas son procesos bastante recurrentes, principalmente en nuestra población un poco más longeva, ¿cierto? Se caracteriza por dolores persistentes y reducción de la motilidad. Y esto se debe principalmente al desgaste, puede ser natural o progresivo, de los discos intervertebrales, articulaciones vertebrales, ¿cierto? Y los componentes ligamentosos que estabilizan nuestra columna. Dentro de ellas se encuentran la espondilosis, la espondiloartrosis, los trastornos de los discos intervertebrales y la estenosis del canal espinal. Siempre en toda una columna se puede dar que a medida que pasa el tiempo se genera deshidratación del contenido discal, y esto genera una disminución del contenido mucoproteico, que es el contenido del núcleo pulposo, ¿cierto? Y conlleva a que este componente, como se pierde, se vaya reemplazando por componente fibroso. Por lo tanto, esto genera una repercusión, una alteración del anillo fibroso, que puede llevar a largo plazo a una disminución de esta elasticidad que tiene y es característica del disco vertebral, a que pueda ocasionar con el tiempo fisuras, desgarros anulares, y estos puedan generar afecciones de protrusión local, ¿cierto? Así que los platillos los vamos a evaluar dependiendo de las características que va a presentar este patrón, ¿cierto? Que a medida que van desgastándose, van perdiendo el contenido acuoso, lo vamos a ver en el T2 más hiperintenso, ¿cierto? Y en el T1 lo vamos a ver en algunas ocasiones hiperintenso, dependiendo del contenido fibroso calcificante que pueda haber, que es muy raro ver con componente calcificante, pero puede existir. Pero es en el T2 donde se van a ver principalmente la caída abrupta de la señal de lo que normalmente nosotros deberíamos conocer como disco, ¿cierto? Bien, así que vamos a verlos uno a uno rápidamente. La espondilosis es un deterioro gradual de los discos intervertebrales, ¿cierto? Y que genera afectación de los componentes facetarios. Y esto genera clínicamente una afección, una disminución de la motilidad y la estabilidad vertebral, ¿cierto? Esto genera en sus casos más agresivos una alteración ósea que puede generar por un efecto de roce local y una fusión de la trama ósea que repercute en dolor intenso, ¿cierto? Así que habitualmente nos vamos a encontrar con este tipo de patrón bastante dañado, ¿cierto? Por un proceso degenerativo persistente. Los discos intervertebrales se ven todos deshidratados, ¿cierto? Con su disminución del componente del núcleo casi nulo, ¿cierto? Y ya vemos que en algunos segmentos vertebrales, como los que se visualizan a nivel de L3 y L4, hay una repercusión edematosa ósea producto de esta disminución del espacio intervertebral y comunicación concomitante entre los cuerpos vertebrales. La espondiloartrosis es una patología degenerativa que genera una afección directamente de las carillas articulares intervertebrales, ¿cierto? Y que esto puede generar un coartrosis y conllevando de manera secundaria una raquiestenosis. Esto en los pacientes se repercute clínicamente con un dolor bastante agresivo, y que muchas veces esto viene acompañado de una protrusión de los discos vertebrales por la inestabilidad que produce en esta zona, sin considerar la reducción de la motilidad local vertebral. Bien, ya hablando un poco de esto, nos va arrastrando la característica de que todos estos procesos degenerativos de alguna otra forma afectan el componente discal, ¿cierto? Así que tenemos que ir directamente a hablar nuestra característica normal y patológica del componente del disco vertebral.
El disco vertebral se caracteriza por un componente fibroso, ¿cierto? Los anillos fibrosos y un núcleo pulposo que se compone principalmente de elementos acuosos y proteicos, que le da sostén, flexibilidad y elasticidad para resistir golpes de impacto importantes en nuestra columna, ¿cierto? Como saltar, ¿cierto? Como correr, como golpes que puedan ser desde la vertical, ¿cierto? Y que puedan afectar directamente en estas zonas. Con el tiempo, obviamente, nuestro cuerpo va a perder contenido acuoso, ¿cierto? Y dentro de estos contenidos acuosos vamos perdiendo el núcleo pulposo. Así que es importante cuidarlo y hacer ejercicios vertebrales para poder mantener la estabilidad de los núcleos. Anatómicamente, los discos vertebrales se caracterizan por ser amplios, anchos y con un espacio importante, sobre todo en los espacios lumbares, dorso lumbar. A medida que pasa el tiempo, entonces, estos discos van perdiendo su componente pulposo, van perdiendo contenido fibroso y se van reduciendo en el espacio entre los cuerpos vertebrales, y esto puede ocasionar obviamente disminución de la motilidad local, hablando anatómicamente, ¿cierto? Y obviamente dolencia local. El núcleo está dispuesto de una forma bastante estratégica, porque detrás del, viéndolo desde una mirada axial, como se visualiza en estas imágenes, vamos a ver las emergencias raquídeas, en donde estas son muy importantes, puesto en este tipo de patología asociada a los discos vertebrales puede generar una repercusión neurológica también, que la vamos a ver a continuación. Como en el caso de la hernia discal. La hernia discal puede ser una fisura, ¿cierto? En donde se rompe la indemnidad de la fibra anular, ¿cierto? Del anillo fibroso, haciendo que el contenido del núcleo pueda desplazarse de manera parcial o completa, ¿cierto? Y pueda generar una protusión o una herniación de este componente, dependiendo de cuánto es la rotura del componente fibroso. Dentro de este patrón, ¿cierto? Siempre hay que considerar que la gran mayoría de las veces el ligamento longitudinal posterior se va a mantener intacto, siempre y cuando no haya trauma, porque si hay un trauma claramente se va a ver alterado. Pero quien le da la resistencia para que no se desplace más es el ligamento. Así que dependiendo de las características elásticas que pueda haber este componente ligamentoso, vamos a ver qué tanto protruye en el tiempo estas lesiones, si pasan de protusión a herniación. Muchas de estas patologías pueden generar, como les comenté anteriormente, una protusión en la herniación hacia algún lado, generando una disminución de la salida de la emergencia raquídea a través del agujero de conjunción. Entonces estos patrones pueden generar este desplazamiento justo en las salidas emergentes y puede generar oclusión, compresión de los nervios, y eso genera un dolor. Así que este patrón, como se les comenté, va a depender de cómo se va a desplazar. Habitualmente hacia posterior, porque hacia anterior es muy raro. A nivel dorsal se presenta hacia anterior, pero a nivel lumbar, de donde se va la mayor incidencia de las hernias, y a nivel cervical se desplazan hacia posterior. Las herniaciones pueden ser herniaciones focales, como las que estamos visualizando hacia el lado izquierdo, en donde la angulación es menor a 90 grados, ¿cierto? De la base de la herniación, versus las hernias de base ancha, que son mucho más prolongadas, como una forma de media luna, que afectan ambas salidas raquídeas, ¿cierto? Los agujeros de conjunción, y miden más de 90 grados. Ahora, existe una diferenciación entre protusión versus extrusión. La protusión indica el grado de base que tiene esta lesión, ¿cierto? Esta salida del contenido discal. Así, la protusión indica que la distancia entre los bordes de la hernia es menor que la distancia entre los bordes de la base. Por ende, es como la que se visualiza al lado izquierdo. Versus la extrusión se presenta cuando la distancia entre los bordes del material es mayor a la distancia de la base. O sea, parte con una base muy estrecha, ¿cierto? Y después el contenido discal aumenta significativamente. Para ambos casos, sigue manteniéndose intacto el ligamento cruzado posterior. Hay otros patrones cuando son mucho más avanzados de las herniaciones, que puede haber migración versus secuestro. La migración se caracteriza por un desplazamiento del contenido discal, ¿cierto?, fuera de la zona de la extrusión, mientras que el secuestro es cuando ya puede ser tal desplazamiento que se interrumpe la comunicación, ¿cierto? Y puede generar un contenido independiente, ¿cierto? Pierde esta comunicación con el disco matriz. Y en este caso, cuando se produce este patrón, ya el ligamento sí o sí se ha visto obstruido.
o sea, está afectado de manera parcial o completa en el segmento donde está la herniación, y puede desplazarse a otros componentes del agujero vertebral. Las herniaciones, entonces, como les comentaba anteriormente, se presentan o se caracterizan de mejor forma desde los planos sagittales, para ver qué tanto es el desplazamiento, qué tanto es la afección del ligamento longitudinal posterior, ¿cierto? Y desde el plano axial vamos a presentar la hernia como qué tanto afecta la emergencia raquídea, ¿cierto? Qué tanto la afecta, qué tanto se ve inflamado el nervio raquídeo. Así que el plano sagital es el fundamental, ¿cierto? En las tres potenciaciones se refleja, pero es en el T2 donde se acusa mucho más este patrón como una emergencia, ¿cierto? Una continuidad del disco fuera de este patrón del eje vertebral, ¿cierto? Y que muchas veces puede generar desplazamiento del ligamento longitudinal, como se presenta en la imagen. Y desde el plano axial, como les comenté, es hacia dónde protruye, hacia central, hacia laterales, si es de base pequeña, ¿cierto? Si es de base ancha. Todo eso lo tenemos que caracterizar y tratar de demostrar para que el clínico pueda dar el mejor diagnóstico. Esto muchas veces las herniaciones pueden generar protrusión, raquiastenosis parciales o completa, y esto dependiendo de la sección, que no es lo mismo a nivel cervical que a nivel dorsal, puede generar repercusiones clínicas. Las raquiastenosis son mucho más afectan mucho más clínicamente a nivel cervical que a nivel lumbar. La repercusión clínica puede generar hasta paresias de extremidades superiores. Puede ser tal el proceso inflamatorio que puede generar clínicamente ese patrón y otras consecuencias clínicas. ¿Hay contenidos inflamatorios e infecciosos que podemos encontrar en la columna vertebral? Claro que sí. Dentro de ellos tenemos las espondilodicitis infecciosas. Mientras que podemos encontrar otros cuadros clínicos reumáticos como la artritis reumatoide, las espondilodicitis anquilosantes. Dentro de la espondilodicitis infecciosa pueden ser de dos tipos: las de infección bacteriana o las que no son de infección bacteriana. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la gran mayoría de las veces de las espondilodicitis son por causas bacterianas, como tuberculosis, salmonella, staphylococcus, lepra, que son las de mayor recurrencia. Mientras las que no son bacterianas, que son las menos, como el 20%, son a causa de hongos, virus o enfermedades parasitarias, que son las menos, insisto, no hay mucha recurrencia de esta patología. Pero donde tenemos que hacer acentuación, ¿cierto?, es cómo se presenta el patrón óseo y el patrón muscular, que habitualmente es el que se presenta más afectado. Este patrón sí o sí lo vamos a ver afectado a nivel óseo, haciendo que caiga abruptamente la señal, ¿cierto? Y en el T2 con técnica de saturación grasa se va a presentar con un aumento significativamente de la señal. Son patrones que son difusos, ¿cierto?, por las causas infecciosas, y tras la administración del medio de contraste van a captar de manera continua heterogénea dependiendo del avance de la enfermedad. Habitualmente el patrón es casi completo, insisto, heterogéneo completo, que afectan los componentes anatómicos que están haciendo dentro de la misma infección anatómica, ¿cierto? Que en este caso lo más habitual es la trama ósea, dependiendo de la sección anatómica, sea cervical, dorsal o lumbar, donde se presenta con mayor incidencia a nivel dorso-lumbar, y que muchas veces esto puede generar una infiltración meningia. Es muy raro, pero de que puede pasar, y esto va a generar un patrón difuso concomitante, ¿cierto?, que va a generar una repercusión edematosa local, principalmente afectando anatómicamente la composición muscular, más aún el componente óseo. La espondilicitis anquilosante es un proceso inflamatorio, ¿cierto?, reumático que es causado por como enfermedad autoinmune. Este patrón habitualmente afecta directamente a los componentes articulares, ¿cierto?, y que genera un patrón también algo difuso, pero directamente abocado a las carillas articulares, los segmentos articulares. Así que donde lo vamos a centrar principalmente va a ser en las tres potenciaciones, T2, T1 y el T2 con técnica de saturación grasa, más la administración del medio de contraste. Así que sí o sí estos protocolos, estas patologías tienen que ser estudiadas con uso de medio de contraste. La escoliosis o las deformaciones vertebrales, ¿cierto?, pueden ser por causa idiopática, congénita o neuromusculares. Habitualmente siempre partimos con un plano coronal, idealmente un plano completo. Si no se hacen dos secciones, lo hacemos en una sola, pero tiene que demostrarse toda la columna. El eje vertebral es muy importante, ya que tenemos que tratar de visualizar lo que se ve en una radiología convencional, ¿cierto?, una radiología de cuerpo completo.
de columna vertebral, haciendo que el eje lo podamos ver en su totalidad y se puedan alcanzar a hacer las mediciones de las desviaciones vertebrales. También podemos tener estudios por trauma, son los menos, porque en resonancia son muy lentos los exámenes, ¿cierto? Así que lo que se da prioridad para estos pacientes son radiografía y escáner, son por traumatismo, por luxaciones y segmentaciones medulares. Pero principalmente para estos casos se estudia más que nada para caracterizar cuál es la repercusión del contenido fibroso medular, ¿cierto? Qué tanta afección, cuál es la viabilidad, la tasa de sobrevida del paciente. Pero no, insisto, no son muchos. Y también nos vamos a encontrar con tumores bastante agresivos, atípicos, ¿cierto? Que se van a presentar y que sí o sí, frente a estos patrones, tenemos que inyectar sí o sí medio contacto. Si se fijan, es una lesión tumoral que tiende a generar una siringomielga hacia superior por una obstrucción local que produce bastante agresiva, ¿cierto? Y que en el caso del T2 se ve un componente bastante heterogéneo, en el caso del T1 se ve y casi isointenso con respecto al componente medular que se alcanza a ver. El patrón en el T2 FASA también se ve bastante heterogéneo y tras la administración del medio de contraste genera una captación bastante alta, ¿cierto? Heterogénea, pero tiende a la hiperintensidad. Así que estos son schwannomas atípicos, ¿cierto? Así que es algo que se van a encontrar. Habitualmente aquí en Chile es raro, pero se van a encontrar. Y esto es un patrón que sí o sí ustedes lo tienen que identificar, que ustedes ya saben lo que son los hemangiomas vertebrales, ¿cierto? Pero hay un patrón que tenemos que caracterizar sí o sí en resonancia, que cuando el T2 lo vemos hipointenso en una señal de un cuerpo vertebral, el T1 lo vemos hipointenso y en el T2 FASA lo vemos heterogéneo, sí o sí tenemos que inyectar, aunque no venga indicado en la orden, a menos que la orden indique sin medio de contraste, eso es indicación médica. Pero si dice resonancia lumbar y nosotros nos encontramos con este patrón, que una de las vértebras o más de los cuerpos vertebrales se ve hipointenso en T2, hipointenso en T1 y heterogéneo en el T2 FASA, sí o sí tengo que inyectar medio contraste, porque habitualmente este patrón de intensidades son sugerentes de procesos patológicos neoplásicos, más aún proceso metastásico. Entonces, si el paciente no tiene antecedentes de cáncer, nos encontramos con este patrón, es importante dar aviso, dar prioridad al examen, porque este paciente tiene un primario desconocido. Más aún cuando se ve este efecto de un patrón cóncavo, ¿cierto? A nivel vertebral, que es característico de las fracturas patológicas o posibles fracturas patológicas. Lo mismo acá. Hay una 5, 4, 3, 2, 1. En T12 tenemos un patrón hipointenso, heterogéneo en el T2, hipointenso en el T1, heterogéneo en el T2 FASAD, y tras la administración del medio de contraste brilla. Y eso son por fracturas patológicas. Ahora, ¿podemos complementar las fracturas patológicas? Claro que sí, y una de las secuencias que agregamos para ver la indemnidad del contenido óseo es el dentro que fuera de fase, el que ocupamos para abdomen, lo ocupamos acá. ¿Por qué? Porque muchas veces estos componentes óseos, sobre todo en pacientes longevos, con el tiempo van reemplazándose por componente graso, ¿cierto? Pero cuando hay procesos tumorales, este componente graso se elimina completamente por la alta caracterización metabólica de estas lesiones tumorales. Entonces, dado eso, el patrón graso que nosotros saturamos en el fuera de fase lo vemos distinto en los procesos tumorales. Si se fijan, la vértebra que está afectada no sigue este patrón de artefacto chemical shift, ¿cierto? Y hace sugerente de que es un contenido tumoral.